¿Qué son las actividades vulnerables y dónde las encontramos reguladas? El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, LFPORPI, o conocida en México como Ley Antilavado, la cual tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos o operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita, esto a través de una coordinación interinstitucional que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar así el uso de los recursos para su financiamiento. ¿Qué son las actividades vulnerables? Bien, son aquellas que por su naturaleza y características son susceptibles de ser utilizadas por sus clientes o usuarios para llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita. En esta ley se entiende por actividades vulnerables a las actividades que realicen las entidades financieras en términos del artículo 14 y a las que se refiere el artículo 17 de esta ley. A continuación, se enumeran las actividades vulnerables del artículo 17. En la fracción 1 encontramos a juegos, concursos y sorteos; fracción 2, tarjetas de servicio o crédito o tarjetas prepagadas; en la fracción 3, cheques de viajero; fracción 4, mutuos, préstamos o créditos; fracción 5, compra-venta de inmuebles; fracción 6, metales preciosos, joyerías y relojes; fracción 7, obras de arte; fracción 8, venta de vehículos; fracción 9, blindaje; 10, traslado y custodia de valores; 11, prestación profesional de servicios independientes; fracción 12, inciso A, prestación de servicios de fe pública; inciso B, corredores públicos; e inciso C, funcionarios de fe pública. En la fracción 14 encontramos a los donativos; en la fracción 14, comercio exterior; fracción 15, arrendamiento; y por último, fracción 16, activos virtuales. Las obligaciones que deben cumplir los sujetos que realizan actividades vulnerables se encuentran en el artículo 18 y son: 1. Identificar a los clientes y usuarios con quienes realizan las propias actividades sujetas a supervisión. Fracción 2. Para los casos de una relación de negocios, se solicitará al cliente o usuario la información sobre su actividad o ocupación. En la fracción 3, solicitar al cliente o usuario información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario. Y en su fracción 4 es custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción o ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable. Esta deberá conservarse ya sea de manera física o electrónica por un plazo de 5 años contados a partir de la fecha de la realización de la actividad vulnerable, salvo que las leyes establezcan un plazo diferente. Fracción 5. Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación y, por último, presentar los avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en esta ley. Es importante que no se pierda de vista las demás obligaciones que se mencionan en el reglamento y las reglas de carácter general, entre las que se pueden mencionar la inscripción al portal de prevención del lavado de dinero, la elaboración del manual, la verificación de listas, designar a un encargado responsable de cumplimiento en el caso de las personas morales, entre otras, así como también no perder de vista los aspectos particulares de cada actividad vulnerable. Mencionemos algunos ejemplos. Fracción 1, juegos con apuesta, concursos o sorteos. El umbral de identificación es de 325 UMAS, el umbral de aviso a partir de las 645 UMAS. Se sujeta a la restricción del uso del efectivo y a los mecanismos de acumulación. Otro ejemplo lo vemos en joyerías, metales y piedras preciosas en la fracción 6. Sus características son que la comercialización implica que las operaciones sujetas a control son la compra y venta de los bienes, se sujeta a la acumulación del valor de sus operaciones, la presentación del aviso se condiciona al pago en efectivo, su umbral de identificación es a partir de las 805 UMAS y el umbral de aviso de 1605 UMAS. Por último, el uso o goce de inmuebles o arrendamiento en la fracción 15, que se sujeta a la restricción del uso del efectivo por un valor igual o superior a las 3.210 UMAS, es una actividad sujeta al flujo de efectivo. El acto de operación es la recepción de la renta acordada, se va a sujetar a la acumulación del valor de sus operaciones y su umbral de identificación es
de 1.605 UMAS y su umbral de aviso de 3.210 UMAS. Recordemos que el valor de la UMA para este 2024 es de 108.57 pesos. Algunos aspectos relevantes sobre la situación actual de algunas actividades vulnerables son en el sector inmobiliario debido a los grandes montos de dinero involucrados en la compraventa de propiedad, por lo que las autoridades han incrementado las visitas de verificación en este sector, especialmente en las zonas de alto desarrollo y turismo. Otro caso son las criptomonedas. Esta es un área emergente y aún en desarrollo. Si bien esta ley incluye como actividad vulnerable la falta de una regularización global y el anonimato en algunas transacciones, hacen difícil el control total en este sector. Otro caso son los notarios y servicios de fe pública, porque aún siguen existiendo casos de abuso en transacciones de bienes inmuebles que los involucran, las obras de arte y las antigüedades. Este sector ha sido objeto de mayor escrutinio recientemente, ya que las obras de arte y los objetos de colección son utilizados por criminales para mover grandes sumas de dinero sin levantar sospechas. Los desafíos y retos actuales en la LFPORPI es que no todas las operaciones sospechosas se reportan, ya sea por falta de conocimiento o por la evasión deliberada de la ley. 2. La tecnología emergente, que al estar evolucionando rápidamente se presenta un desafío para los reguladores en términos de monitoreo y control. Y la falta de capacitación. Si realizas o conoces a alguien que realice una actividad considerada como vulnerable por esta ley, es importante que se asesoren, regularicen y cumplan con cada una de las obligaciones de esta normativa. No es solo mandar avisos por mandar. Esta ley no es más carga administrativa, sino cuidar y proteger tanto tu persona como tu patrimonio para tener herramientas útiles que si llega la autoridad puedas acreditar que cumpliste. Hagamos un cambio social y cultural en los negocios.